¿Sabía usted que para absorber el hierro así al 100%, lo más que se pueda, deberíamos de aprender a combinar los alimentos? Hoy estamos con dos expertas que nos van a ayudar en esta tarea. Ella es la hematóloga Karen Ulate. Doctora, muy buenos días, un placer tenerla. Y también a la experta en nutrición, Tatiana, ¿cómo estás? Tati muy bien, Vargas, Patri. ¿todo en orden? Todo en orden, por dicha. Ok, arranquemos primero ubicándonos en el panorama. Doctora, ¿por qué nos da anemia? Bueno, la anemia tiene múltiples causas. Puede ser por sangrados abundantes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en adultos, sobre todo, puede dar por menstruaciones abundantes, por sangrados gastrointestinales abundantes, o puede darse también por un asunto de alguna falla o alguna enfermedad de fondo hematológica que es muy rara, pero la principal causa, que es lo que estamos abordando hoy acá, es la causa nutricional, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, en niños que están creciendo tienen requerimientos aumentados, y también el hecho, pues, que además de los requerimientos aumentados empiezan pues a ser un poco más difíciles con la alimentación, que a veces no quieren comer carne, entre otras cosas. Y también ahora pues que está una tendencia de ir hacia el a ser vegetariano, a ser vegano, ¿verdad? Entonces las personas que tienden o que quieren cambiar sus hábitos alimenticios hacia ser vegano o vegetariano, tienen que tener en cuenta que necesitan un abordaje nutricional adecuado, que necesitan ir al nutricionista, hacerse exámenes de laboratorio, valorar si existe una deficiencia de hierro o no, o una deficiencia de otros nutrientes distintos a hierro, y empezar una dieta adecuada. Ahora, ¿cómo sé si estoy deficiente en hierro? ¿A nivel de prueba de sangre, básicamente? Exactamente. Básicamente, para saber si uno tiene deficiencia o no de hierro, tiene que hacerse una prueba de sangre. Puede hacerse un hemograma como para ver si hay una anemia, pero a veces la anemia aparece como última etapa de una deficiencia de hierro. Las deficiencias de hierro aparecen como prelatentes o latentes, entonces podríamos captarlas antes de que aparezca la enfermedad, antes de que aparezca la anemia. Ok, vamos a ver una tabla que tenemos ahí que hemos preparado para cuando nos tenga que alertar estos rangos de que efectivamente estamos quizá frente a una anemia. Exacto, digamos, hay que tener en cuenta que en niños pues es igual para ambos sexos, porque pues en niños no hay estas diferencias de periodo menstrual, ¿verdad? Exacto. En crecimiento, así que básicamente límites inferiores a 16 microgramos entre decilitro, que es lo que se maneja, depende de cada metodología, pero por ejemplo nosotros manejamos este límite. Menor a 16 ya es una alerta. Sin embargo, irse acercando a ese 16 ya nos indica que empiezan a bajar las reservas de hierro y que debemos empezar a actuar. En el caso de mujeres, entre cerca de los 14 y 19 años, tenerlo en menos de 20 es alertante cuando ustedes se van a hacer el examen, o ya a mayores a 19 años, cuando ya terminaron el crecimiento, cuando son personas que ya completaron pues su desarrollo, entonces debería estar en mínimo 50, o sea, mayor a 50. En el caso de hombres, pues los límites son un poquito mayores porque los hombres no tienen pues sangrados, entonces en el caso de hombres de 14 a 19 años se aproxima más o menos a 31, debe estar un límite superior a 31, y en mayores de 19 debe estar mayor a 65. Sobre todo lo que es el límite inferior, que es cuando se presenta la posibilidad de anemia. Es muy raro que supere el límite superior, ¿verdad? Ya que esto se da en enfermedades básicamente muy limitadas, a cosas hematológicas que no son tan comunes. Lo importante es más o menos permanecer en el mínimo de los rangos que estábamos viendo ahora. Exactamente. Ahora, importante saber cómo obtenemos o de dónde obtenemos, Tatiana, el hierro que consumimos a diario, en el diario vivir. Correcto, Patri. Bueno, muchas veces puede que se nos haga complicado, ¿verdad? De dónde lo obtenemos, pero realmente, básicamente en la alimentación que tenemos acá en Costa Rica, ya lo estamos obteniendo. Por ejemplo, en el gallo pinto, la combinación arroz, frijoles, lentejas, garbanzos, todas ese tipo de leguminosas nos aportan muchísimo hierro. Por supuesto, una fuente muy importante de hierro son las carnes rojas. Ahora, vamos a repasar cada uno de los platillos que tenés aquí, y a lo mejor cuando iniciamos la entrevista hablábamos de cómo combinar para tener una mayor absorción. Efectivamente, el gallo pinto es algo que tenemos en nuestra mesa, si no es a diario, por lo menos un día sí, un día no. Exactamente. ¿Verdad? ¿Hay que combinarlo de cierta manera para que el cuerpo absorba totalmente? Correcto. Lo que buscamos es que ese hierro esté en conjunto con vitamina C para que haya más biodisponibilidad del hierro en sangre y que se absorba de una mejor manera. Entonces, ¿con qué lo podríamos combinar, digamos, para que eso sea efectivo? Exacto. Entonces, por acá tenemos alimentos que contienen vitamina C. ¿Qué podríamos agregar? Por ejemplo, chile dulce. Chile dulce, correcto. Tráetelo para acá, perdón, vamos a traerlo para acá,
Exacto, entonces al gallo pintico de la mañana. Y que fijo, porque prácticamente Exacto. son los olores que le ponemos. Exacto. Y ahí le podemos agregar el chile dulce y ahí ya nos estamos asegurando de que vamos a tener una mejor absorción y disponibilidad del hierro que ya está presente en los frijoles de este platillo. Ok, ¿qué otros alimentos? Ajá. Por ejemplo, en ensaladas, Ujú. alimentos de origen vegetal que nos aportan muchísimo hierro. La espinaca, La por ejemplo, espinaca todos los famosa, vegetales de, ajá. de hoja verde son altos en hierro. ¿El brócoli? El brócoli es alto en vitamina C también, entonces Ah. es una excelente combinación, ya sea que nuestra ensalada tenga brócoli o que a esta ensalada le agreguemos, por ejemplo, una fruta que tenga vitamina C. Entonces le podemos agregar trocitos de piña. Y ahí estamos haciendo, le ponemos el canal o el vehículo para Exacto. realmente absorberlo. Y también los frutos secos, ya sea como las pecanas, nueces o pistachos, Ujú. nos ayudan a que esa fijación del hierro se dé de una mejor manera. Ok, perfecto. ¿Qué otros alimentos? Tomate tenés por ahí, ¿por Exacto. Ese tomate perfectamente también se podría agregar, ya sea agregarlo como un platillo por fuera al gallo pinto, Ajá. ¿verdad? Agregarlo ahí, o en la misma ensalada podríamos En agregar. cualquiera de los dos sería perfecta combinación. Exacto. Ok, aquí vemos las lentejas, hablaban de las lentejas. Por ejemplo, aquí tenemos esta sopa de lentejas deliciosa. Exacto, eso es una fuente por completo de hierro. Ujú. Entonces tenemos la fuente de las lentejas y la fuente de la carne roja, en este caso costilla de res. ¿Qué faltaría ahí? Que pues que entonces agreguemos vitamina la C. vitamina C, que podríamos acompañarlo con una bebida full en vitamina C, Ok. que esto es guayaba, que es una de las frutas que más tiene vitamina C, además de la naranja, y esto es guayaba y naranja. Entonces ya ahí nos aseguramos que vamos a fijar el hierro que tenemos acá. Bien, tenemos una consulta de nuestros televidentes Ajá. y nos dice que es una chiquilla de 19 años, Ujú. ¿verdad? Ujú. Acaba de ser mamá y ya Ujú. tiene aproximadamente 6 meses su bebé, Ajá. pero no ha logrado del todo llegar a sus niveles de hierro. Ajá. Sí, en ese caso, pues es necesario que nos aseguremos que en cada tiempo de comida haya una combinación adecuada de este tipo de alimentos, ¿verdad? Que no solamente altos en hierro, sino que también nos aporten vitamina C. Exacto, y ahora quizá, doctora, usted se me sume en esta respuesta porque efectivamente cuando acabamos de dar a luz, de hecho nos preparamos con hierro, ¿verdad? Para ninguna de las dos estar, o bueno, si es bebé, si es un hombre, ninguno de los dos le haga falta, pero ¿cómo le podríamos ayudar? Porque ya son 6 meses y no logra subir esos niveles. Cuando estamos, digamos, de que acabamos de dar a luz, ¿verdad? Entonces tenemos varias cosas que debemos considerar. Una de ellas es que el cuerpo pasó por una necesidad aumentada de hierro, porque el bebé necesitaba hierro para desarrollarse. Entonces la mamá perdió ese hierro y lo absorbió el bebé. Luego depende de qué tipo de parto haya tenido. Si fue una cesárea, probablemente hubo más pérdida de Claro, sangre que claro. un parto natural. Entonces ahí también hay una pérdida de hierro. Y también el hecho de que está en lactancia y la lactancia exige hierro. O sea, mucho del hierro de la mamá se va a ir hacia pues la leche materna para dársela al bebé. Es la naturaleza. En la ese naturaleza caso, va a ¿qué proteger estaríamos al bebé. recomendándole? ¿Suplementos? En este caso, lo normal es que se tomen suplementos desde el embarazo hasta posterior a hasta que la madre haya recuperado sus reservas de hierro. Ujú. Lo general o lo que se podría utilizar son pastillas, ¿verdad? En realidad las pastillas es algo bastante suave, se pueden, o sea, no son como muy... No tiene ningún efecto secundario, digamos, ni Exacto. va a causar ningún problema con el bebé, más bien lo contrario. Exacto, más bien lo contrario. Entonces Ok. podrían tomarse pastillas. Están estas pastillas que son pastillas que se dan una vez al día o 2 veces al día. Hay pastillas un poquito más fuertes que tal vez las personas las han visto, que son como cápsulas. ¿Sí? ¿Verdad? Las cápsulas también se pueden agregar a los suplementos o en caso ya de anemia muy severa se puede combinar con algún otro tipo de terapia como por ejemplo ponerlo intramuscular, que sería inyectar el hierro, ¿verdad? Que serían como este tipo de ampollitas que se utilizan. Entonces se toma la ampollita y se inyecta intramuscular. Si ya es muy severo y el médico lo considera necesario, estas ampollitas se pueden colocar intravenosas en una Mucho más vía. efectivo. Mucho más efectivo. Eso garantiza la biodisponibilidad. ¿En qué casos deciden eso, doctora? Eso depende del paciente. Por ejemplo, si el paciente no puede absorber el hierro Ujú. porque tiene algún problema gastrointestinal o intestinal, por ejemplo, si es celíaco o si tiene alguna enfermedad autoinmune intestinal, entonces pues las pastillas no serían la mejor vía, ¿verdad? Porque no se va a absorber. Entonces, en este caso lo hacen de forma intramuscular o intravenoso. Siempre depende de la intensidad de la deficiencia. Si es una deficiencia muy grave,
entonces se decide intravenoso. Si es una deficiencia leve, se puede combinar ya sea con la alimentación o con suplementos tipo pastillas. Ahora tenemos otra televidente preocupada por su pequeña, tiene 4 añitos, es apenas una chiquitina y dice que casi no prueba bocado, que le es súper difícil darle de comer, entonces que está preocupada obviamente por este proceso y que además se le suma a que le duele mucho la cabeza, que a lo mejor es por hambre, pero no come o qué sé yo, no sé. Ahí lo primero que hay que hacer es evaluar a través de un examen, un hemograma, si la niña tiene anemia, ¿verdad? Si esto es lo que le está causando el problema. Hay que tener en cuenta que el hecho de no alimentarse bien no solo va a repercutir en la cantidad de hierro que tiene el paciente, sino en su capacidad proteica y otro tipo de situaciones que vamos a tener que tener presente. Entonces puede ser que ella sienta mucho menos energía por la falta de alimentación. Pero bueno, en el caso de que pueda ser una anemia, podemos evaluar, hacerle un examen, un hemograma, que es un examen de rutina para todos los niños. Se les hace un hemograma y si sale efectivamente que hay anemia, entonces podemos evaluar, darle un suplemento que en el caso de los niños normalmente es en jarabe, ¿verdad? Que bueno, es mucho más sencillo, por supuesto. Ok, vamos a seguir con la alimentación. Y aquí tenemos una sopita también de garbanzos, qué delicia. Es exacto, con garbanzos con pollo, Ajá. Exactamente. Aquí igual, al igual que en el caso del platillo de las lentejas de la carne, sí. igual tenemos una leguminosa, que es un alimento vegetal alto en hierro, y la carne que siempre nos va a aportar hierro. Ahora, Tati, cuando hablamos de estas leguminosas, estaríamos hablando de qué cantidades, digamos, para que efectivamente esto tenga el impacto del hierro que ocupamos. Ajá, más o menos una porción así. Así como esta, exactamente. Digamos, estamos hablando más o menos de qué. Es como media taza de cada una de las leguminosas. Exactamente, Okay. aproximadamente, para que podamos tener un aporte adecuado. Igual, como lo decía la doctora anteriormente, si ya nosotros estamos bajo una alimentación vegetariana o vegana, pues ya no vamos a tener el aporte, ¿verdad?, pues de los alimentos cárnicos. Entonces ahí es donde tenemos que asegurarnos que la porción sí tiene que ser un poco más grande, tanto de garbanzos y lentejas, porque va a ser nuestro único aporte de hierro en ese caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un platillo como este perfectamente lo podríamos combinar y agregarle trocitos de brócoli claro, que son altos en vitamina C. Igual y entonces, chile dulce. Exactamente. Entonces, se hace un platillo más cargado a nivel de vegetales, pero es porque nos estamos asegurando de que haya una correcta absorción de todos esos nutrientes. Excelente. Tenemos otra televidente que nos llama y gracias desde ya por compartir todas sus necesidades y dudas con nosotros. Aquí tenemos los expertos que nos ayudan en esto. Ella tiene 75 años, dice que es bastante delgada, que come muy bien, pero se hizo sus últimos exámenes y el hierro le sale muy bajo. ¿Qué le podríamos recomendar? En este caso habría que evaluar si ella tiene un problema a nivel gastrointestinal. Si es algo a nivel gastrointestinal lo que está impidiendo que absorba el hierro. Muchas personas, pues aunque se alimentan bien, si a nivel intestinal no logran absorber ese hierro de la alimentación, pues no van a subir sus reservas de hierro. Entonces, en este caso, habría que hablar con el médico, ¿verdad?, para evaluar una colonoscopía o una gastroscopía. Y eventualmente, si no logra subirlo con alimentación ni con ningún medicamento vía oral, entonces debería valorar inyectarse. Nos está comentando ella misma que tiene problemas de gastritis. Ahí muchas está veces lo que es cuando los adultos mayores sufren de gastritis, toman mucho lo que son inhibidores de la bomba de protones, como famotidina y todo esto, ¿verdad? Y eso inhibe muchas veces la absorción de hierro, inhibe la absorción de otras vitaminas como la vitamina B12. ¿Por qué? Como decía Tatiana, necesitamos la vitamina C es un ácido, ¿verdad? El ácido aumenta la capacidad del cuerpo de absorber el hierro y vitaminas. Cuando nosotros tomamos estos inhibidores de la bomba de protones, disminuimos la cantidad de ácido producido en el estómago. Y en ese caso, entonces, ¿cómo resolveríamos? En este caso, habría que valorar a nivel médico, pero normalmente lo que se hace, si el paciente no logra aumentar el hierro a través del sistema gastrointestinal, pues para eso están las otras vías, ¿verdad? La vía intramuscular o la vía intravenosa para poner el hierro y poder lograr un nivel adecuado en este paciente. Bien, para lograr estas combinaciones, Tati, no importa, digamos, la hora en que las consumamos, no importa que es almuerzo, cena, tienen que ser juntas la combinación en la misma comida para la absorción, para que esto le quede claro a los televidentes. Exacto, sí, lo adecuado es que tengamos estas combinaciones en cada uno de nuestros tiempos de comida, empezando desde el desayuno, por ejemplo, con el gallo pinto, almuerzo, cena, pero sí es importante que haya esa combinación de alimentos altos en hierro y altos en vitamina C para que digamos que haya mayor biodisponibilidad y una absorción de hierro correcta, ¿verdad? Porque por lo general, pues sí, puede que si ya estamos muy deficientes en hierro,
no lleguemos a los niveles adecuados solo con alimentación. Hay que tener una combinación adecuada, y más como lo decía la doctora, si ya estamos consumiendo algún otro tipo de medicamento que ya nos dificulta esa absorción, definitivamente hay que tener esa combinación. Doctora, aquí tenemos otra televidente y a propósito de que usted mencionó los celíacos, ¿verdad? Porque ella dice que acaba de ser mamá, es celíaca y generalmente muestra sus resultados con deficiencia en hierro. Por supuesto, esto es lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Si a nivel gastrointestinal sucede algo, la absorción no va a ser adecuada. Normalmente la absorción de hierro depende de unos receptores que están en las células intestinales. En los celíacos estas células normalmente se aplanan, ¿verdad? Un poquito, y eso evita la absorción de nutrientes, no solo de hierro, sino de muchos nutrientes. Claro. Las personas celíacas a veces sufren pues de bajo peso, de falta proteica a nivel general. Entonces pues estos pacientes hay que darles este abordaje distinto, evaluar. Mientras ella esté en unos niveles ligeramente adecuados, aunque estén ligeramente bajos, pueden mantenerse y tratar de con la alimentación tratar de solventar un poquito, ¿verdad? Si ella ya ve que sus niveles bajan más y que no lo puede lograr a través de la alimentación, entonces debe ir hacia otro tipo de productos como hierro intravenoso o hierro intramuscular. Bien, y para terminar hablamos de la cantidad de leguminosas o de lo que tenga hierro, pero ¿cuánto de cantidad de vitamina C para hacer la combinación perfecta, Tati? Realmente, entre más podamos aportar, mejor. Si, por ejemplo, en la combinación que habíamos puesto de este platillo con una bebida que ya tiene vitamina C, pero queríamos también agregarle acá chile dulce, le queríamos agregar culantro coyote o le queríamos agregar brócoli, podemos hacerlo perfectamente, que igual nos va a ayudar en la absorción. Excelente, entonces alimentos que contengan hierro con alimentos que contengan vitamina C van a ser perfecta, ¿verdad? La absorción de nuestro hierro. Tati, muchísimas gracias.